Buenas noches, el día de hoy nos tocó la materia Teoría del Derecho Penal, docente Adolfo Cristian Castro Solís. Somos del grupo 317, mi nombre es Conrado Reyes Reina y el trabajo que les voy a presentar es desaparición forzada. La desaparición forzada está en el artículo 102, apartado B de la Constitución Nacional de los Derechos Humanos, comisiones estatales de competencia para reconocer de violaciones a derechos humanos. ¿A qué se le llama o qué entendemos por la desaparición forzada de personas? Es una violación grave a los derechos humanos. La desaparición ha sido utilizada como una política de represión en países latinoamericanos. Por ello, una de las primeras reacciones tuvo como escenarios a los organismos internacionales de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Unidos Americanos. Podemos mencionar un ejemplo, el problema de Rosendo, y otro de ellos, que es más reciente, la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero. Fueron los principales antecedentes para que el Congreso de la Unión legislara en la materia. Dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación, Derechos Humanos y Estudios Legislativos. Otra de las cosas que podemos decir que los derechos humanos hicieron recomendaciones a México para adecuar el marco normativo nacional a los estándares internacionales en materia de desaparición forzada, medidas preventivas y de seguridad, el derecho a la justicia y a la protección judicial, el derecho a la verdad, el derecho a la reparación del daño y grupos en situación de particular, lo que es la cuestión de vulnerabilidad. Otra de las cosas que podemos señalar es la ley en materia de desaparición forzada de personas cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre del 2017. También podemos señalar hoy en día las protestas que hacen un ama de casa, un estudiante, un trabajador, porque en cualquier estado de la República, colonia o alcaldía, somos vulnerables ante la delincuencia organizada. Por cualquier dádiva pueden secuestrar a un niño, un anciano, una ama de casa. Mas sin embargo, estos grupos delictivos se encuentran en cualquier rincón de nuestra ciudad. Y lo único que nos toca a nosotros como personas es organizarnos, acercarnos a derechos humanos para que tengan el conocimiento de una desaparición. Podemos verlo de diferente manera. Uno, que sea una cuestión política. Otra, que lo único que se ha dedicado esta cuestión de la desaparición forzada es amedrentar, que tengamos miedo como sociedad. Si nosotros nos damos cuenta que en los medios de comunicación, los grupos de mujeres que hoy en día se han organizado, no es porque ellas quieran violentar al sistema, sino porque realmente ellas exigen justicia por cualquier familiar, cualquier amigo, cualquier persona que haya sido violada, secuestrada, que no tenga ninguna razón de su familiar. Mas sin embargo, en las autoridades y en las administraciones pasadas
no hacía nada. Hacía la autoridad que hacía, pero en la realidad no había nada. El ejemplo más sencillo, ya lo mencioné anteriormente, fue el de los normalistas, que el tiempo que llevamos hasta ahorita no han sabido nada de ellos. Otro ejemplo tenemos la hija de Rosario Robles, otra persona que fue vulnerable, pero también hubo acontecimientos del movimiento del 68. ¿Cuántos estudiantes fueron secuestrados, torturados? Y nosotros ahora es necesario levantar la voz ante la justicia, que se nos hagan respetar nuestros derechos y garantías. Y lo más importante es no quedarnos callados ante las autoridades, siempre y cuando actuar con ética. A este cambio que hubo de la cuarta transformación ha sido el gobierno que más secuestros han tenido en cuestión de violencia, de secuestros. Lo único que nos queda hacer como ciudadanos, como pueblo, es no quedarnos callados. La importancia de hacer este trabajo es para que nos demos cuenta realmente cuáles son los fundamentos jurídicos, qué instituciones son las que están y que pertenecen, para que alguna queja como ciudadano tengamos que exigirla. Y no estamos de acuerdo en la manera de manifestarse o de tomar las instituciones, sino que nos podemos basar en la Constitución, en derechos humanos, con el gobierno, buscar las alternativas necesarias, pero siempre y cuando que el gobierno también nos pueda resolver. Eso es todo.